Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Es un gusto escucharlos a través de las páginas que están apareciendo en su pantalla, de recibir mensajes de ustedes. Y bueno, el día de hoy estoy aquí para hablarles un tema que en lo particular habló a mi corazón en estos días y me gustaría compartirles. Pues vamos a dar gracias porque hoy es un día más que el Señor nos da, que el Señor nos bendice, que está con nosotros y sobre todo es un día más que podemos glorificar su nombre, que podemos exaltarlo. Padre Celestial, en este día yo te doy gracias Señor por cada una de las personas que se encuentran presentes detrás de esta cámara, Señor, que seas tú en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, si acostumbras a ponerle título a alguna plática o conferencia que escuches, esta conferencia yo la titulé Cisternas Rotas. Y quiero leerte el pasaje, en donde se encuentra ese pasaje que nos habla de las cisternas rotas. Nos dice en el libro de Jeremías 2:13 lo siguiente, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el versículo de la base del tema del día de hoy. Y bueno, vamos a ver un poquito como introducción qué es una cisterna. Una cisterna nos dice que era un tanque o un depósito de agua que se hacía ya sea en la tierra o en alguna roca para poder llenarlo de agua, o ya sea de las lluvias o de los manantiales. Para ellos era muy importante tener un pozo, una cisterna, porque pues el agua es vital, ¿verdad? Y el agua para esos tiempos y para el día de hoy sabemos que es vital, pero era un tiempo y eran lugares de sequía. Era importante que el pueblo de Israel tuviera esas cisternas, tuviera esos estanques para poder tener agua almacenada para los tiempos de sequía. O sea, venían tiempos de sequía y pues hay que tener agua almacenada, ¿verdad? Para eso, digamos que era la función principal de las cisternas. Pero curiosamente había otra manera que se usaba las cisternas, o que llegaban a usar una cisterna. Y bueno, dice que también la usaban cuando ya estaban vacías y con lodo, con agua con lodo que ya se hacía, porque pues ya sea que la cisterna ya no servía o ya se había agrietado, que el agua pues se iba, ¿verdad? Y solo les quedaba lodo. Y bueno, otra de las formas que les digo que para lo que lo usaban era para llevar ahí a los prisioneros. Y bueno, eso lo vemos en el libro de Génesis. Uno de los personajes que vemos que llegó a estar dentro de una cisterna así, dice que es José. José, cuando fue vendido por sus hermanos, pues lo llevaron a una cisterna que en su momento había sido para almacenar agua, pero al irse el agua, al estar agrietada, pues esa cisterna ya no funcionaba. ¿Y para qué la usaron? Para llevar ahí a prisionero a José. Otra de las personas que llevaron prisionera también era al mismo Jeremías. Él proclamaba la palabra de Dios, pero a algunos no les gustaba lo que él estaba hablando de parte de Dios, y una forma como para quererlo callar, pues dice que lo llevaban a esa cisterna, y lo llevaron a una cisterna, a que ya no siguiera hablando y ahí se quedara. Pretendían que ahí muriera, ¿verdad? Bueno, y había cisternas que eran de uso público, pero también había cisternas particulares. Jeremías pues fue una de las cisternas a donde lo llevaron, a una cisterna en un patio. ¿Ok? Entonces ya vimos que era una cisterna y que había dos maneras para lo cual se habían sido utilizadas, ¿verdad? Para almacenar agua, que era la función principal de la cisterna, pero también para tener a alguien cautivo ahí, alguien prisionero, dentro de, no sé si tú te llegas a imaginar a alguien dentro de un lugar lodoso, donde estás en un hoyo, ¿no? Estás literalmente sumergido en algo donde no hay para dónde irse, estaban dentro de una cisterna, ¿ok? Eso es lo que es una cisterna. Pero bueno, vemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, nos habla de cisternas o de pozos.
Y curiosamente cada pozo tenía un nombre, si habían peleado por ese pozo, le llamaban, pelea por tal pozo, ¿no? Y cada nombre, curiosamente, cada pozo tenía un nombre. Y lo vemos en el libro de Génesis, y Génesis 26, 28 al 18. Dice que habían sido tapados los pozos que había abierto Abraham. Abraham había abierto esos pozos, pero dice que sus enemigos, a la muerte de él, empiezan a tapar esos pozos. Pero llega Isaac y vuelve a destapar esos pozos. Y dice que los filisteos pues los habían tapado. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, habían tapado esos pozos, y nos dice que los siervos de Isaac le dicen que hemos cavado una cisterna en el valle y encontramos un pozo de aguas vivas. O sea, aguas que les nutrían, aguas que satisfacían su necesidad en ese momento. Y ahí me gustaría que le remarques mucho, si tienes en tu Biblia en tu casa, encontramos ese pozo de aguas vivas. ¿Ok? Veíamos, la cisterna se utilizaba para llevar preso a alguien, donde hay lodo, donde no funcionaba, no te sirve para nada ese tipo de agua. Pero en este pozo se encuentra un pozo donde hay aguas vivas. Y bueno, ¿por qué te quise hacer mucho hincapié en saber qué tipo de pozos hay? Y el pozo principal, la función principal que tienes para dar agua viva, manantiales de agua viva. Y regresamos al primer versículo que te leí de Jeremías 2:13, que dice: me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Cuando Jeremías da este mensaje, el pueblo estaba cautivo. El pueblo había sido... más bien estaba cautivo por sus enemigos, pero había acontecido esto por algo, había sucedido algo, habían abandonado al Señor. El Señor se preguntaba, ¿por qué no me consultaron a mí? ¿Por qué no me preguntaron? ¿Por qué los sacerdotes no me preguntaron? ¿Por qué los reyes no me consultaron antes a mí? Y sabes, este tema para mí se me hizo en lo particular muy, muy importante, porque ante el tiempo que estamos viviendo, vemos que ya está por finalizar el año, y quizás ha sido un tiempo que has perdido trabajo, has perdido a lo mejor familia, quizás ha sido un año en el que dices, pues pasé de noche, no he visto este año tan productivo, no he visto este año tan con fruto, ¿verdad?, como los años anteriores. Pero ¿sabes una cosa? Para mí es como detenernos y preguntarle al Señor, a pesar de que ha sido un año que no ha sido normal, que hemos estado algunos desde casa, que ha sido diferente, que se ha perdido negocios, que la economía de alguna manera se ha afectado, familias han perdido seres queridos, Señor, pero yo me quiero detener en este día, en este tiempo, este fin de año, a preguntarme, Señor, he cavado pozos donde tú has sido mi fuente de agua viva. He consultado, porque el hecho de estar en casa, y a lo mejor tú dices, bueno, pues no he tomado así como muchas decisiones y pues no ha pasado nada. Pero sabes, aún estando en casa, aún estando el mundo pausado, el preguntarle al Señor, te he consultado. Las decisiones que he tomado en este tiempo, has sido tú mi cisterna de agua viva. Yo he preguntado a ti, y te lo digo porque te comentaba al inicio de esta plática, porque eso yo me preguntaba, Señor, te he preguntado a ti en cada decisión que he tomado. De pronto tú ves el tiempo y dices, ya estamos finalizando el año, parece que fue ayer cuando nos dieron la indicación de quedarnos en casa, pero llevamos más de más de 7 meses en casa, y pasó rápido ese tiempo, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor se te ha hecho lento porque no has salido de casa, pero aún en este tiempo preguntarle al Señor, Señor, ¿te he consultado en algunas decisiones que he tomado? ¿Las he tomado a la ligera? ¿O he preguntado, Señor, sé tú mi fuente de agua viva, sé tú mi cisterna, sé tú mi manantial? No quiero cavar pozos donde no encuentre salida.
porque el pueblo de Israel llegó hasta este punto, pero en realidad sí había tomado decisiones. Dice que habían dejado al Señor, se habían ido tras ídolos, habían sacrificado a sus hijos y no habían consultado al Señor. Entonces de pronto pensamos que llegamos a una cisterna donde no hay salida y pensamos que fue así de sin querer, no, ups, me caí. Pero no, o sea, en realidad tomamos decisiones, damos un paso en nuestra vida y a veces por las circunstancias o por lo que suceda en la vida, pues dejamos a un lado el Señor o pensamos que son decisiones pequeñas, pero estos pasajes para mí fueron como muy importantes porque está culminando un año en el que no es un año como todos los demás, no es un año donde en este tiempo pues vemos que quizás no pasemos Navidad con toda la familia, que sea una parte de la familia a lo que estábamos acostumbrados, pero que sea un tiempo donde sea el Señor, consultar al Señor. Señor, ¿tú quieres esto como voy caminando? Señor, enséñame a ser tú mi manantial de agua viva. No quiero abandonarte aún en las decisiones más pequeñas, porque quizás las podemos tomar y podemos seguir caminando, pero sin el Señor, pues sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Y eso nos dice en el libro de Jeremías. Y algo que dice, que en Jeremías 2:6 dice, nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto? En el 2:8 dice, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Y este tiempo que estamos finalizando, donde nuestras emociones, nuestros sentimientos, el tiempo en el que estamos meditando todo lo que ha acontecido, pues es un tiempo también para... Si ya acostumbrabas a consultar al Señor, a poner tu confianza en Él, quizás sea un cierre de año donde dices, gracias Señor, porque hasta aquí he llegado donde tú me has traído. Quizás fue un tiempo en el que por las circunstancias nos dejamos envolver, ¿no? en esa pausa y dejamos a Dios a un lado. Pero es tiempo de recordarnos a nosotros, Señor, sé tú presente en todo lo que haga. Sé tú, Señor, en tomar decisiones correctas. Señor, sé tú en tomar decisiones donde tú estés presente. Porque si algo nos dice su palabra, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y quizás estés en casa no sé, habías pensado, no hay esperanza o no veo para dónde, cuándo termine esto, no sé qué va a pasar mañana, no sé la economía, algunos están esperando la vacuna, algunos están esperando el tiempo en decir, pues ya, que termine, ¿no? Pero definitivamente la única persona que nos puede traer esa confianza, que nos puede traer esa paz es Cristo Jesús, la fuente de agua viva. Que sea nuestro Señor el único en el que podemos decir, Señor, yo confío, yo espero en ti en este tiempo, que a pesar de que fue un año donde estuvimos en casa, Señor, sé tú, no pasó en vano. Quizás estuvimos en casa, pero no pasó en vano. Para el Señor nada es casualidad, para el Señor nada sale de su control. Aún este tiempo, Él ya lo sabía, aún este tiempo para el Señor no ha sido en vano. Lo que tú has hecho en casa, lo que por alguna razón dejaste de hacer para el Señor, nada les oculto, nada ha pasado sin, no me di cuenta, ¿no? Para el Señor, pues ha estado presente en este tiempo y en el tiempo que nos dice que su palabra, que hasta el fin del mundo, ¿verdad? Eso nos dice en el libro de Jeremías, dice... Decidieron no consultar al Señor y cavaron esas cisternas vacías y esas cisternas agrietadas. Y bueno, en el libro de Génesis te decía, cada una de esas cisternas tenía un nombre. Cada una de las cisternas que abrían, Abraham le ponía un nombre. Y a mí se me hizo muy importante esa parte porque dije, cada uno de nosotros, algunos en una área, otros en otra área, pero hay cisternas que quizás
no han sido llenas del agua viva que es Cristo Jesús. A lo mejor hay cisternas que sí, en algún área de nuestra vida, ¿verdad? Hay alguna área que le hemos dado al Señor y no pasa nada. El Señor tiene el control de esa área, pero también hay otras áreas donde nos cuesta decirle, Señor, sé tú en esta área, sé tú en mi cisterna, porque quizás me estoy, no sé, no encuentro la salida. A lo mejor en el área económica, a lo mejor en el área laboral, no sé, a lo mejor en el área con tus hijos, con tu esposo, en casa, con familia. A lo mejor hay una área donde dice, Señor, no me había dado cuenta. Por algo el Señor, cuando Abraham abría los pozos, le ponía nombre. Había algo especial que tenían que tener su nombre, quizá para identificarlos, para llevar la cuenta cuántos pozos habían abierto y qué nombre tenían, no sé. Pero en nuestra vida, cada una de esas áreas que tenemos, donde necesitamos que sea el Señor abriendo esas cisternas, que sea Él la fuente de agua viva, que sea Él dándonos de su agua, porque te repito, y te leeré otra porción de la parte del versículo, dice, cisternas agrietadas fueron lo que ellos cavaron, donde no retenían agua. Aparentemente podemos decir, bueno, o sea, sí, yo estoy bien en esa área, pero Señor, a mí me cuesta que dejártela, ¿no? Porque si yo quiero esto, pero a lo mejor tú me estás dando otra opción. Y con no el miedo, pero sí el decir, híjole, es que no quiero para allá, o no quiero tomar esa decisión hacia allá. Pero cuando es el Señor, esa área será un agua viva que brote de nuestro ser, será Él el que tome el control. Y nuestra cisterna no estará rota, o sea, no estaremos, como dicen algunas personas, trabajando en vano, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos como que sin ponérsela al Señor, y nuestro trabajo, pues de alguna manera, pues se vuelve en vano. Esa es la parte donde nos podemos ver que el pueblo de Israel pues había cavado esas cisternas, pero cisternas donde no se retenía el agua, no eran cisternas de agua viva. Pero sabes también que les dice en ese mismo pasaje el Señor al pueblo de Israel dentro de Jeremías 2, el 2:21 les dice, yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. Yo te planté, dice, eres mi especial tesoro. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tú sabes en este día que tú eres el especial tesoro de Dios, que tú eres como ese árbol plantado para dar fruto, eres el deleite del Señor al ver hacer tu perfecta voluntad, al ver hacer, a Jesús como tu Señor y Salvador. Eres esa semilla especial de Dios. Entonces, si Él nos está diciendo, yo te planté ahí con un propósito, yo quiero cavar en esta área esa cisterna, no va a ser una cisterna rota, va a ser una cisterna de bendición. Yo quiero tomar el control de esta área, yo quiero tomar el control de esta situación que estás pasando. Te decía al principio, quizás has perdido algún ser querido, quizás has perdido tu trabajo, quizás has perdido tu negocio, pero el Señor aún en eso quiere ser esa cisterna de agua viva, quiere ser Él tu solución, quiere ser Él quien sea tu decisión primera, mi decisión primera, mi consulta primera en todas las áreas. Y por eso te comentaba, por eso hay una razón por qué les ponían los nombres a esos pozos, ¿verdad? Y así nosotros al estar cotidianamente, pues ahí hay áreas donde el Señor desea tomar ese control, ¿no?, de nuestras vidas. Y pues decía al principio, las cisternas a veces se cavaban y eran sobre la tierra, pero algunas se cavaban sobre una roca y había un manantial de agua viva, había un manantial en esa cisterna, y nos dice que esa roca donde se cavaban esos manantiales para tu vida y para mi vida es Cristo Jesús. Jesús es la roca firme, la roca que nos va a dar esa agua que es tan especial para ti y para mí. Jesús es la roca donde yo puedo decir, esta es mi cisterna, Cristo Jesús.
donde esa agua nunca se va a cesar, esa agua nunca se va a ir, porque es Jesús la roca de mi vida, la roca de tu vida. Y también lo dice en el libro de Zacarías 9:11, dice: y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de las cisternas en la que no hay agua. Hay un lugar a donde a veces nos envolvemos, nos encerramos. ¿Y por qué te lo platico todo esto? Porque tanto tú como yo hemos escuchado por todos lados el tiempo que ha pasado, las cosas que estamos escuchando por todos lados, las situaciones que escuchamos de los tiempos difíciles. Vemos que si es semáforo rojo, que si es naranja, todo eso que escuchamos al día. El regresar a esa roca que es Cristo Jesús, el regresar a donde decimos: Señor, tú eres mi libertador, Señor, tú me guardas, si yo tengo que ir a trabajar, Señor, tú me bendices a mi familia, bendices la economía de mi familia, Señor, porque a pesar del que el mundo está hablando de tiempos difíciles, de economía difícil, Señor, tú eres mi roca, Señor, tú eres mi fuente, Señor, yo dependo de ti, sé tú mi cisterna de agua viva en mi familia, en mi hogar. Si tú te encuentras laborando, si tú te encuentras estudiando, dice: Señor, no concluí un ciclo escolar normal, pero tú eres mi fuente de agua viva, tú me enseñas, tú me instruyes, tú creaste el universo completo. Si alguna vez pensaste las matemáticas, las creó el Señor. Si tú pensaste en la biología, la creó el Señor. Señor, tú eres mi maestro, tú me instruyes, eres mi fuente en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia. Lo dice en el libro de Zacarías 9:11. Dice también en el libro de Juan 4, nos habla de la mujer samaritana, ¿verdad? Jesús llega con esta mujer y le empieza a hablar sobre un agua donde dice: si tú me pides de esa agua, de la que acabas de sacar de ese pozo, volverás a tener sed. Pero el agua que yo te doy, dice, nunca más volverás a tener sed. Nunca más vas a estarte agobiando, preguntando por qué pasó esto, por qué estamos así, por qué estas circunstancias. Tú eres esa agua que yo necesito, tú eres el agua viva en mi vida. Cuando yo llegue a mi casa, cuando yo esté a solas, Señor, tú eres mi agua, tú eres mi refugio. Es esa agua que el Señor le hablaba a la mujer samaritana, dice: nunca más volverás a tener sed. Si yo te doy de esta agua, dice el Señor, nunca más volverás a tener sed. Y otra vez nos habla de un pozo, de una agua, manantiales de agua viva. Y vemos otra vez, ¿no?, esa parte de esa cisterna, que nuevamente vemos que la roca, que es Cristo Jesús, es la que nos da de esa agua, que nuevamente vemos una agua donde dice que no volveremos a tener sed jamás. Es Cristo Jesús esa roca y esa cisterna en nuestras vidas. Por esto, cuando yo estaba viendo estos pasajes, yo veía en mi vida, y espero que también sea para tu vida, decir: Señor, por favor, a pesar de los tiempos que hemos pasado, del año que hemos pasado, de las circunstancias, Señor, sé que no ha sido en vano, sé que tú has sido el manantial de agua viva de cada uno de los que te amamos, de los que reconocemos tu nombre, y deseo que así sea para tu vida, para tu familia, que en este fin de año que está por concluir, Jesús sea la roca en tu hogar, que Jesús sea la fuente de agua viva, que ante todo consultemos al Señor, que cualquier decisión, cualquier circunstancia que te encuentres, que sea Jesús nuestra roca de agua viva. Estamos en un tiempo que, te digo, para el mundo puede ser muy difícil en todas las áreas, pero el recordar que Él es esa agua viva, que cuando estamos pegados a Él, hacia ese manantial, hacia esa roca, Él nos nutre de esa agua. Y que sea un año de bendición, que sea un año donde podemos decir: Señor, gracias porque tú me trajiste hasta aquí, gracias, Señor, porque tú has bendecido mi vida afuera o dentro de una pandemia, ¿verdad? Tú has bendecido mi hogar, tú has bendecido mi familia. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido esa fuente. Así como a la mujer samaritana le ofreciste esa agua, hoy deseo que el Señor te ofrezca, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Que hoy sea el Señor
la cabeza de tu hogar, que sea el Señor la roca firme de tu familia, que sea ante un tiempo de fin de año, donde podamos decir, Señor, gracias porque tú eres la cabeza de este hogar, tú eres la fuente de agua viva, donde solo ahí puedo tomar esa agua y nunca más volveré a tener sed. Y para eso yo creo que lo más importante es, primero que nada, es conocer quién es ese Jesús que me ofrece agua viva. Y en esta noche me gustaría orar por ti, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y conocer a ese Jesús que nos llena cisternas de una roca firme, donde fluye agua que puedes tomar y nunca más volverás a tener sed. ¿Qué te parece si oramos este día porque sea Jesús nuestra roca? Primero que nada, reconocerlo, y que esa roca, ese Jesús que nos llena de agua viva, es a través de su palabra, es a través de conocer quién es Él, y reconocer en cada área de nuestra vida, Señor, mira, en esta área, Dios, yo necesito que tú seas mi roca, que tú seas mi fuente de agua viva en esta situación, en esta, quizás has pasado dolor en este tiempo de pandemia, quizás has pasado pérdida, donde puedes decirle, Señor, sé tú mi roca, mi cisterna ante la pérdida de algún familiar, ante la pérdida de trabajo. Señor, sé tú mi fuente de agua viva. ¿Qué te parece si oramos para finalizar la conferencia del día de hoy? Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te reconocemos a ti como nuestro Señor Jesucristo. Confesamos, Señor, que hemos pecado, pero en esta noche, Señor, y en este día nos arrepentimos y te reconocemos a ti como nuestro Señor Jesucristo, y te damos a ti, Señor, nuestro corazón, para que seas tú nuestro Señor. En el nombre de Jesús, sé tú nuestra fuente de agua viva. Sé tú la roca firme de nuestra familia, de nuestros seres queridos, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te decimos, Señor, bienvenido seas a nuestra vida. Sé tú la cisterna de agua viva en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, con esta oración quiero darles gracias a cada una de las personas que nos ven a través de las transmisiones, y darles gracias también por sus diezmos, por sus ofrendas que recibimos a través de nuestras diferentes cuentas. Lo pueden hacer por OXXO, por transferencia electrónica. Les van a aparecer en pantalla cada una de esas cuentas. Y antes que nada, pues darles gracias por sus donativos, por sus diezmos, y también orar por sus diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por cada una de las ofrendas, Señor, que pueden llegar al alfolí, Señor. Cada una de las bendiciones que llegan, Señor, en el nombre de Jesús, en este día, las bendecimos, Señor, y bendecimos a cada una de las personas, Señor, que se encuentran presentes, Dios, a través de la pantalla, Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por su economía, Señor. Bendice sus trabajos, bendice la fuente de sus trabajos, Señor. Y sé tú, Padre, la fuente de agua viva en el área económica, en el área familiar, Señor. En cada una de las áreas, Dios, tú conoces sus necesidades, Dios. Y en este día las ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.